Saludos. Qué hermoso día el Señor nos ha dado hoy, ¿por qué no? Mira, quiero invitarte a entrar en este programa con un corazón de agradecimiento. Agradecimiento a nuestro Dios por lo bueno que Él es, por otro día que Él nos ha dado, por su misericordia que ha sido nuevo para nosotros hoy en día. Y vamos a entrar con ese corazón de agradecimiento en un tiempo de alabanza y adoración. Ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie o ahí sentado, como gustes, pero hazlo de todo corazón, en espíritu y en verdad. Alabemos a nuestro Dios juntos. Romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 Yeah. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura es desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme, sumérgeme. Sumérgeme. Amén. Espero que te hayas gozado durante ese tiempo de alabanza y adoración. Quiero darle los buenos días a los que están mirando en línea por YouTube o Facebook, los que están cerca aquí en Bloomington Normal y también los que están lejos, incluso tan lejos como México. Bienvenidos. Entramos al mensaje de este día. Mira, hay una pregunta y la pregunta es, cuando entran a la iglesia o escuchan un servicio, todos hacen una pregunta de vez en cuando. Particularmente si no eres un creyente o si eres nuevo en la iglesia. Y eso es, ¿por qué iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Y esa no es una pregunta difícil de responder. Porque desde su comienzo, la iglesia solo tuvo una asignación dada por Dios. Solo uno, no dos, no tres o cuatro, solo uno. De hecho, es la base de nuestra declaración de Ministerio por su Gracia, nuestra declaración de misión, que es dar a conocer a Dios la gracia y su palabra, o dar a conocer a Dios su amor y el Evangelio. No lo inventamos, no solo sacamos eso del aire, porque cuando miras hacia atrás en la iglesia de los primeros siglos, la iglesia desde su comienzo siempre fue única de todas las demás instituciones religiosas que fueron antes o después de ella. Y vamos a ver aquí por qué fue tan única. La iglesia, escuche, esto es importante, la iglesia nunca debía centrarse en la religión. El propósito de la iglesia nunca fue lograr que la gente fuera religiosa.
La iglesia siempre debía estar centrada en una relación. Y su papel principal era lograr que las personas tuvieran una relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero incluso en los primeros días de la iglesia surgió un problema que todavía nos acompaña hoy en día. Después de 2000 años, todavía tenemos este problema. Todavía estamos librando esta batalla. Déjame decirte lo que quiero decir. Si regresa a la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, se da cuenta de que la iglesia primitiva debía centrarse en un mensaje. Y ese mensaje básicamente se centró en 3 palabras: Dios, gracia, evangelio. Di eso conmigo: Dios, gracia, evangelio. De eso se supone que se trata la iglesia. Sería el mensaje más revolucionario que jamás se haya declarado o se declarará. Porque, en pocas palabras, el evangelio es que todos, en todas partes, en cualquier momento, en cualquier lugar, pueden tener una relación con Dios instantáneamente. Pueden ser aceptados por Dios por su gracia y por nuestra fe en Jesucristo, quien murió y fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Muy simple, muy sucinto, pero muy espiritual, muy sobrenatural. Pero desde los primeros días de la iglesia hubo líderes religiosos que entraron y dijeron que no, Dios, la gracia, el evangelio no son suficientes. Y querían agregar algo a esas 3 palabras. Esto es lo que querían agregar. Querían agregar reglas, regulaciones y restricciones. Entonces hubo una batalla que comenzó hace 2000 años y todavía continúa hoy. Es la batalla entre la multitud religiosa y la multitud de relaciones. Y seamos honestos, la gente ha abandonado la iglesia en masa. Y la gente se mantiene alejada en masa. Porque de alguna manera se les ocurrió esta idea o se les dio la idea de que seguir a Dios se trata de un montón de cosas que hacer y no hacer. Y una cantidad incontable de personas ni siquiera se molestarán en pararse en la puerta de la iglesia. Porque ellos tienen esta imagen que toda nuestra iglesia y cualquier iglesia quiere que ellos hagan es seguir nuestras reglas y mantener nuestras regulaciones y obedecer nuestras restricciones. Bueno, esta es exactamente la situación que se aborda en una carta que un hombre llamado Pablo escribió a una iglesia en una área llamada Galacia, hace 2000 años. Y si tienes ahí tu Biblia y quieres mirar en tu teléfono, en tu iPad o algo, o lo que sea, estaremos en el capítulo 3 de Gálatas. Está en el Nuevo Testamento y está a la mitad del Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3. Vamos a estar en esta serie de mensajes que hemos empezado, que hemos titulado Somos Libres. Y el título de este mensaje hoy, en el capítulo 3, vamos a hablar de Termina como comienzas. Más adelante vas a ver, vas a entender qué significa eso. Bueno, aquí vamos en capítulo 3 de Gálatas. Y esto es lo que sucedió. Pablo fue un misionero y Pablo había ido a esta hermosa y maravillosa zona llamada Galacia. Es donde está hoy, como conocemos, la Turquía moderna. Y estaban todos estos gentiles incrédulos y Pablo ha ido a esta zona y empieza a hablar de Dios. Empieza a hablar de la gracia, del evangelio, y surgieron iglesias. La gente empezó a ser salvos, las vidas comienzan a cambiar y todo iba bien. Pablo se fue, pero luego Pablo se enteró de que algunas personas se habían infiltrado en la iglesia. Fueron llamados judiciantes. Ahora, dices, ¿qué es un judiciante?
Los judaizantes eran judíos que habían profesado fe en Cristo. Creían en Jesús. Creían que Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Pero entraron en la iglesia y dijeron, pero la gracia no es suficiente. Y el evangelio no es suficiente. Debes ser circuncidado si eres varón. Si eres hombre o mujer, tienes que cumplir la ley. Tienes que obedecer los mandamientos. En otras palabras, no basta con ser cristiano. Tienes que ser un cristiano judaizado. Tienes que ser un cristiano judío o Dios no te aceptará. Y por cierto, agregaron 635 de sus propios mandamientos a la lista que ya se encuentra en la Biblia. Y es por eso que titulamos esta serie de mensajes sobre Gálatas, Somos Libres. Porque la razón por la que Pablo escribió esta carta a la iglesia como la nuestra, iglesia como esta, y el objetivo de este libro es que debido a Dios, a la gracia y al evangelio, estamos libres de las cadenas del legalismo. No tenemos que obedecer la regla de nadie. No tenemos que seguir las regulaciones de nadie. No merecemos las restricciones de nadie. La aceptación de Dios de nosotros no se basa en nuestro desempeño. La aceptación de Dios de nosotros se basa en su provisión. Entonces, no tenemos que ser lo suficientemente buenos para Dios. Y dices, ¿por qué no? Porque nunca podemos ser lo suficientemente buenos para Dios. Y luego apareció Pablo y les dice, tengo buenas noticias para ti. Jesús fue lo suficientemente bueno para todos nosotros. Y una vez que aceptamos a Jesús a través de la fe, Dios nos acepta por gracia. Pero hay confusión en esta iglesia. Estos creyentes vendrían a Cristo porque escucharon el evangelio. Ahora tienen estas otras personas al oído diciendo, no es suficiente. Si no estás circuncidado, no estás buen con Dios. Si no cumples con todas nuestras reglas y todas nuestras regulaciones y evitas todas nuestras restricciones, no estás bien con Dios. Y entonces no se dieron cuenta en ese momento, pero siempre hay una bifurcación en el camino hacia Dios. Siempre hay una bifurcación. Si estás tratando de llegar a Dios, eventualmente llegarás a una bifurcación en la que se ve así. Estás en el camino hacia Dios y llegarás a una bifurcación en el camino. Una bifurcación dice que la forma de llegar a Dios es a través de una relación. Ese camino está pavimentado con el cemento de la reconciliación y la redención. Pero hay otro camino que la gente dice que dirán, no, que no te llevarás a Dios. No tomas el camino de una relación, tienes que tomar el camino de la religión. Y ese camino está pavimentado con reglas, restricciones y regulaciones. Déjame darte un ejemplo. No mucho antes de que falleciera el gran boxeador Muhammad Ali, le preguntaron, ¿qué ves en tu futuro? Y esto es lo que dijo Muhammad Ali. Dijo, solo quiero llegar al cielo y tengo que hacer muchas buenas obras para llegar allí. Ahora, quiero que escuchen esto claramente, porque esto es exactamente con lo que Pablo está tratando en el libro de Gálatas. Una vez que dices estas palabras, tengo que hacer. Una vez que dices esas palabras, tengo que hacer esto y aquello para ser aceptado por Dios, simplemente saliste de la autopista de la libertad y te metiste en la calle llamada esclavitud. Porque el ritmo del tambor que está haciendo sonar Pablo a lo largo del libro de Gálatas es este. Tu actuación no tiene nada que ver con la aceptación de Dios. Tu aceptación se basa en la provisión de la gracia de Dios a través de Jesús. Y entonces, lo que Pablo está a punto
decir a estos Gálatas en el capítulo 3 de Gálatas es algo que quiero decirnos a todos hoy. Quiero que escuches con mucha atención. La forma en que comienzas con Dios es la forma en que termines con Dios. Sea como sea, la forma en que comienzas con Dios es la forma en que terminas con Dios. Bueno, ¿cómo empiezas con Dios? Empiezas con Dios a través de su gracia y tu fe. Y esa es la forma en que terminas. Si comienzas con Dios con gracia, terminas con Dios con gracia. Si comienzas con Dios con fe, terminas con Dios con fe. Y esa es la única manera de evitar las grietas del legalismo. Esa es la única forma en que puedes respirar el aire fresco de libertad. Porque recuerda lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si conoces la verdad, Él no dijo que la verdad te atará con reglas, regulaciones y restricciones. Dijo, no. Si conoces la verdad te hará ¿qué? Libre. Dijo que la verdad te hará libre. Jesús no vino para esclavizarnos y no vino para llevarnos a la servidumbre, vino a sacarnos de la esclavitud. Entonces la pregunta es, ¿cómo te liberas con Dios? ¿Cómo obtienes esa libertad? ¿Cómo disfrutas esa libertad? Bueno, hay 3 cosas que tienes que hacer siempre por el resto de tu vida. Y si no lo haces, vendrá alguien y te esposará en sus leyes y sus formas legalistas y sus reglas y sus regulaciones y sus restricciones. Bien, entonces, ¿cómo te quedas libre? Número 1, miras al Hijo. Pablo es genial aquí. Cada vez que leo este libro pienso, wow, desearía tener la mitad del cerebro que tenía este tipo. Es un pastor compasivo y un consejero sabio, porque se da cuenta de que siempre va a haber esto. Mira, todos luchamos con esto. Seamos honestos, siempre habrá una lucha que Dios nos acepta solo por su gracia y que la aceptación de Dios de nosotros no tiene nada que ver con nuestra bondad. Todos luchamos con eso. A veces decimos que no puede ser tan cierto. Es demasiado bueno para ser verdad. Sin duda tengo que hacer algo para ganarme la aceptación de Dios. Sin duda tengo que actuar de cierta manera para hacer feliz a Dios y complacer a Dios. Y entonces verán inmediatamente que está tan frustrado porque él está apelando no solo a sus mentes, sino también a sus corazones. Y Pablo está tan frustrado y está tan agraviado porque él fue tan claro como el cristal en el mensaje que les predicó. Y ahora que están confundidos. Y eso le molesta mucho. Escucha lo que dice. Dice, tontos Galatas. Puedes casi escucharlo en su voz. Está pensando simplemente, no puedo creer que tengo que lidiar con esto. En Gálatas 3, versículo 1 dice, ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Pablo los está volviendo a cuando los conoció por primera vez, cuando empezó a hablar con ellos. No sabían quién eran y se remonta a cuando a muchos de ellos se les abrieron los ojos. Se incendió la luz. Su corazón cambió. Le dieron su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo les había predicado claramente cómo Jesús había hecho todo. No a algunas de las cosas, no las grandes cosas. Jesús había hecho todo lo necesario en la cruz para que Dios los aceptara. Pensó que finalmente los había liberado de esta noción de que de alguna manera tenían que ser lo suficientemente buenos para Dios. Y ahora hay la tentación de volver directamente a la esclavitud del legalismo, la esclavitud de la religión, la carga de tratar de guardar los mandamientos y hacer lo mejor que pueda. De hecho, quiero llamar
su atención sobre dos palabras. Él llama tontos a esos Gálatas. Ahora, esa palabra significa literalmente sin conocimiento ni razón. Entonces, en primer lugar, está apelando a su mente, a su cabeza. Lo que está diciendo es esto. En primer lugar, está diciendo que está siendo ilógico, está siendo irrazonable. Quiero que lo pienses bien. Dijo, mira, una vez que entienda lo que Jesús hizo y quién es Jesús, y una vez que entienda lo que pasó en la cruz, que hizo un pago final completo por todos nuestros pecados, nos dio acceso permanente a Dios. Dijo, si realmente lo entiendes, ni siquiera tiene sentido intentar agregar algo a la cruz. No tiene ningún sentido intentar reenviar o modificar su oferta de gracia. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es que si lo piensas bien, una vez que hayas experimentado a Cristo, no querrás agregar nada más a Él. ¿Por qué querrás quitarle? Él dijo, ¿por qué pensarás en hacer eso? Es una tontería. Pero es un buen tipo este Pablo. Es un gran consejero. Sabe que no se llega a las personas principalmente a través de su mente. Los alcanza a través de sus corazones. Entonces se volvió de sus cabezas, de sus mentes a sus corazones. Él dijo, ya sabes, no solo estás siendo tonto, has sido hechizado. Es una palabra muy interesante. Significa mirar con mal de ojo. He estado trabajando en esto. Mirarlo con mal de ojo significa lanzar un hechizo maligno. Ahora, sabes, teóricamente hablando, si estás bajo un hechizo, ¿verdad? No estás pensando de la manera que piensas normalmente. En realidad no estás viendo las cosas de la forma en que deberías verlas. Y lo que Pablo está diciendo es que la gran mayoría del mundo ha sido hechizado. La gran mayoría. Escucha, la mayoría de las personas con las que vive a tu lado, la mayoría de las personas con las que trabajas, la mayoría de las personas con las que haces negocios, están bajo este hechizo de que pueden ganarse el camino hacia Dios, que pueden abrirse camino hacia Dios, que la forma de llegar a Dios es simplemente hacer lo mejor que pueda. Intentas que lo bueno supere a lo malo y si mantiene suficientes reglas y cumple con suficientes regulaciones y evita suficientes restricciones, tal vez Dios lo acepte. Bueno, hay dos problemas con eso. Digamos que eso es cierto. Digamos que estoy equivocado y la otra multitud tiene razón. Digamos que la gran mayoría de este mundo lo tiene tal como es. ¿Quieres llegar a Dios? Tienes que pasar por la religión. Debes cumplir las reglas. Debes cumplir las regulaciones. Tienes que cumplir con las restricciones. Digamos que ese es cierto. Pues tenemos dos problemas. El primer problema hace que la muerte de Jesús en la cruz no tenga sentido. Hace que Jesús muriendo en la cruz sea nulo y sin valor. Porque no es suficiente decir, creo que Dios envió a Jesús a morir en una cruz. Bueno, espera un minuto. ¿Por qué Dios enviaría y permitiría que su Hijo entre a morir a una cruz si puedes ganarte el camino hacia Dios? Quiero decir, seamos honestos, ¿quién quiere servir a un Dios así? Yo no quiero adorar y servir a un Dios así. Pero la verdad del asunto dice la cruz, que no puedes ganarte el camino hacia Dios. Nunca serás lo suficientemente bueno para Dios. Pero hay un problema mayor. Porque si realmente es cierto que el camino a Dios es a través de la religión y el camino a Dios es hacer lo mejor que puedas y el camino a Dios es guardar las reglas, observar los reglamentos, evitar las restricciones, si eso es realmente cierto, entonces debes responder la pregunta, bien, entonces, ¿cuántas reglas tengo que seguir?
¿Y qué tan perfectamente tengo que seguirlos? ¿Cuántas regulaciones debo cumplir? Y por cierto, ¿dónde encuentro todas estas regulaciones? ¿Y qué restricciones debo observar? Y por cierto, ¿de quién son las restricciones? ¿Puedo decirte lo que acabo de hacer? Te hice una pregunta que no puedes responder. Te hice una pregunta para la que no hay respuesta. Y una vez que comiences a intentar a responder estas preguntas, esto es lo que sucede. Acabas de dejar la libertad de la provisión de Dios y regresaste directamente a la prisión de tu actuación. Dijo, esto es lo que estás haciendo. Justo lo que le estaba diciendo a los Gálatas. Simplemente, voluntariamente, te volviste a poner las esposas de la religión. Tú simplemente cerraste voluntariamente la puerta del legalismo. Y la única llave que abrirá esas esposas y la única llave que abrirá la puerta de la prisión es la cruz de Jesús. Por eso Pablo les recuerda. La muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Ahora, ese verbo allí para crucificado está en el tenso en el idioma griego, lo que significa que se refiere a algo que sucedió en el pasado, pero sus efectos continúan en el presente y en el futuro. ¡Wow! Pablo les dice, ¿sabes que cuando vine les pinté este cuadro de Cristo en la cruz? Les di una imagen gráfica con clasificación R de lo que sucedió en esa cruz. Y cuando les hablé de esa cruz, les mostré cómo la cruz era como una fuente de la cual fluye el río de gracia, misericordia y paz. Dijo, hice todo lo que pude para decirte que Jesús no es solo lo que necesitas, Jesús es todo lo que necesitas. Lo retraté claramente. Les dio poder para entender que el Evangelio no es una invitación para que hagas algo por Dios. El Evangelio es una declaración de que a través de Jesús Dios ha hecho todo por ti. Y la razón por la que Pablo está tan irritado, tan agraviado y tan frustrado es porque, en efecto, estos Gálatas eran culpables de traición espiritual. Porque esto es lo que decían. Jesús es inadecuado. Jesús es insuficiente. Jesús está incompleto. Y déjame decirte algo. En el momento en que le añadas algo a Jesús, en el momento en que le quitas algo a Jesús, en el momento en que incluso insinúas Jesús eres inadecuado, Jesús eres insuficiente, Jesús estás incompleto, eso es un insulto para Jesús. Esa es una bofetada en el rostro de Jesús, porque aquí está el problema. Si no ves que Jesús es suficiente, nunca sabrás cuando algo es suficiente, porque nada será suficiente. Así que la clave número 1, mira a Jesús. No mires al predicador, no mires al profesor, no mires al pastor, no mires al papa, mira al Hijo. Y les dice que hay una segunda cosa que debes hacer. Miras al Hijo y entonces Él dijo, vives en el Espíritu. Vives en el Espíritu. Ahora, Pablo va al grano e hizo estas preguntas clave que estas Gálatas deben responder de manera muy clara y concisa. Y esto es lo que dice. Él es tan bueno con esto. Quiere decir que realmente está acabando muy profundo. Quiero que te quedes con él. Escucha lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice esto. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Ahora, seré honesto, yo no habría pensado en hacer esa pregunta. Por eso Pablo es Pablo y yo soy quien soy. Estoy predicando lo que dijo, ¿está bien? Pablo solo tiene una pregunta y Pablo lo sabe. Y por cierto, esto es cierto para todos nosotros en este momento.
Pablo sabe, si respondes a esta pregunta con sinceridad, si responden a la pregunta con sinceridad, de hecho, resolverán su propio problema. Porque esto es lo que hace. Ya sea que te des cuenta o no, Pablo acaba de dar la definición clásica de un verdadero cristiano. ¿Sabes lo que es un verdadero cristiano? ¿Puedo decirte lo que es un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es, mira esto, ser cristiano significa que has recibido el Espíritu de Dios. O cuando has recibido el Espíritu de Dios, te has convertido en cristiano. Quizás usted diga, quizás usted se pregunte, ¿por qué hay tanta gente que dicen ser cristianos pero no vive de manera diferente? No actúan de manera diferente, no hablan de otra manera, no caminan de manera diferente a cualquier otra persona que no conoce a Jesús. Ahora, no sé si esto es cierto para todos ellos, no soy nadie para juzgar, pero puedo decirles la razón por la que la gran mayoría de las personas como estas no son cristianos. Y la razón por la que no actúan como cristianos o caminan como cristianos y hablan como cristianos o se comportan como cristianos es porque nunca han recibido el Espíritu de Dios. Porque aquí está el dilema. El Espíritu de Dios nunca pasa por alto al Hijo de Dios. Déjame decírtelo. El Espíritu de Dios nunca pasa por alto al Hijo de Dios. La única forma en que el Espíritu de Dios entrará en ti es a través de la cruz del Hijo de Dios. Por eso es tan importante. Necesitas entender esto. No es suficiente escuchar el Evangelio con los oídos. No es suficiente creer en el Evangelio en tu mente. Debes recibir el Evangelio en tu corazón. Y cuando crees en el Hijo de Dios, recibes el Espíritu de Dios. Y Él es el que te hace diferente. Él es el que cambia tu vida. Y la pregunta sobre el Espíritu de Dios no es cuándo lo recibieron o cómo lo recibieron, porque no fue por obedecer cualquier ley. Pablo dijo, mira, regresa a cuando recibiste el Espíritu. Regresa a cuando el Espíritu de Dios entró en ti. Regresa a cuando sabías que no entendías en ese momento, pero lo sabías. Mi vida es diferente. Mi vida ha cambiado, me he transformado. Dijo, no me refiero a cuando lo recibiste, cómo lo recibiste. Él dijo, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? No fue obedeciendo ninguna ley, no fue manteniendo ninguna regla, no se trataba de observar ninguna reglamentación, no se trataba de respetar ninguna restricción. Él dijo, ¿sabes cuando recibiste el Espíritu de Dios? Cuando escuchaste el Evangelio simple, cuando simplemente vine a ti y te llevé a una cruz y te llevé a una tumba vacía y lo escuchaste y lo creíste y lo recibiste. Allí es cuando recibiste el Espíritu. Y la única razón por la que esta carta está en la Biblia, la única razón por la que esta carta incluso ha sido escrita es porque hubo un cambio espiritual en sus vidas. Eran personas totalmente diferentes. Y ese cambio se produjo cuando creyeron en el Hijo de Dios y recibieron el Espíritu de Dios. Y lo que está diciendo es que tienes que volver a esa experiencia de cuando eso sucedió. Necesitas regresar a darse cuenta de cuándo cambió su vida y cómo cambió tu vida. Y te darás cuenta de que no tiene nada que ver con la religión. Tenía todo que ver con la relación. Me refiero a, escucha esto. Si esto te ha pasado alguna vez, si estás sentado allí hoy y me estás escuchando, dirías que sé que soy cristiano, sé que soy un hijo de Dios, sé que soy un seguidor de Cristo, sé que el Espíritu de Dios vive en mí. Quiero que regrese a esa experiencia de ese momento de tu vida cuando eso te sucedió, si es que te sucedió. Quizás me hayas escuchado decir esto, me pasó en casa una noche tarde, cuando era un niño de 9 años. Seguía
pensando, estaba en cama y seguía pensando en cómo me enteré de que Jesús fue crucificado en una cruz por mí. Cuando leo este texto, creo que eso es lo que me pasó. Yo vi a Jesús retratado como crucificado en una cruz. Y recuerdo haber escuchado cómo clavaron a Jesús en esa cruz. Y cuando era un niño de 9 años me di cuenta de que era un pecador y necesito un Salvador. Y en medio de la noche, cuando todos estaban en la cama dormidos, todavía recuerdo haber ido a la recámara de mi mamá y mi papá y contárselo. Y lo que hicieron ellos, llamaron a todos mis hermanos y hermanas que vinieran, entraran allí al cuarto y estaban muy enojados conmigo porque los habían despertado. Pero oré allí y le dije, te necesito, Señor. Necesito un Salvador. Y creí en Él. Yo creí en Él. Solo le pedí que entre en mi corazón y que me perdone. Ahora, no me di cuenta en ese momento, pero en ese momento el Espíritu de Dios entró en mí. Y solo puedo explicártelo si alguna vez te ha pasado. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sabía que algo me había pasado. No era solo una sensación que estaba allí el lunes y se fue el martes. Sabía que me había pasado algo. Sabía que no era el mismo. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Sabía que era completamente diferente. Y sabes, no sucedió cuando caminé por el pasillo de la iglesia. No sucedió cuando me bauticé. No sucedió la primera vez que puse dinero en una canasta. Sucedió cuando me arrodillé junto a la cama de mi mamá y mi papá. Simplemente después de escuchar y creer en el Evangelio de Jesús. Imaginando a Cristo representado en la cruz y entregándole mi vida. Así que este es el punto. Vas a aceptar una de dos formas diferentes en las que Dios te acepta. Vas a aceptar uno de dos pensamientos. El camino de la religión. ¿Cuál es el camino de la ley, del camino del legalista? Que esto es lo que eso significa, ¿ok? Esto es lo que te dirán. Logra y lo recibirás. Ese es todo un mensaje de religión. Ese es todo el mensaje de un legalista. Logra y lo recibirás. Entonces, cada religión tiene sus reglas y cada religión tiene sus regulaciones y la religión tiene sus restricciones. Y todas las religiones dicen que haces esto y esto y esto y no hagas eso y aquello y con suerte tal vez obtenga exactamente lo que estás buscando. Esa es una forma. La otra forma es la forma de la religión. El camino de la gracia y el Evangelio. El mensaje es totalmente diferente. Este es el mensaje. Cree y recibirás. No logra y recibes. Cree y lo recibirás. Mira, debe tener el Espíritu Santo para ser cristiano. Eso es lo que acaba de decir Pablo. Esa es toda la definición de cristiano. No puedes ganarte el Espíritu Santo, no puedes comprar el Espíritu Santo, no puedes robar el Espíritu Santo, no puedes pedir prestado el Espíritu Santo, solo puedes recibir el Espíritu de conversión de Dios cuando crees en el Hijo de Dios crucificado. Y Pablo les está diciendo a estos Gálatas que eso es exactamente lo que les pasó a ellos. Lo vi con mis propios ojos, lo escuché con mis propios oídos, sé lo que te pasó. Se predicó el Evangelio, lo escuchaste, lo creíste, recibes el Espíritu sin bautismo, sin circuncisión, sin guardar los mandamientos, sin hacer buenas obras, sin religión alguna. Por eso Pablo, exasperado, hizo la siguiente pregunta. Él dice, ¿será posible que sean tan tontos? Está tan frustrado que se repite aquí. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado una nueva vida en el Espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Ahora, esto es muy importante para ti.
Muy importante, muy importante. Ese es el punto de todo el mensaje. Escucha, como Dios comienza contigo, es como Dios termina contigo. Ahora, ¿cómo empieza Dios con todos? Te daré una pista. Empieza con G. ¿Cuál es esa palabra? Gracia. Así es como Dios comienza contigo. Dios no te mira y dice, sabes, has sido un buen tipo, creo que me ocuparé de ti. Él no dice, sabes, has ido a la iglesia con bastante regularidad, creo que puedo tratar contigo. Nunca comienza de esa manera. Siempre comienza con gracia. Es por eso que comienza de la misma manera con la persona sentada en la primera fila de la iglesia el domingo por la mañana, o una persona sentada en el corredor de la muerte en una prisión lunes por la mañana. O de la misma manera que comienza con una persona sentada en un banquito, en un bar, de la misma manera que comienza con una persona sentada en su automóvil, en un semáforo. De la misma manera, siempre comienza con gracia. Ahora, piensa en esto. Como Dios comienza contigo, es como Dios termina contigo, con gracia. Lo mismo para nosotros. Como comienzas con Dios, es como terminas con Dios. Ahora, como Dios comienza contigo, es la gracia. Como comenzamos con Dios, es una palabra de 2 letras, que comienza con una F. ¿Cuál es esa palabra? Fe. La fe. Entonces, como comienzas con Dios es como terminas con Dios. Como comienza contigo es gracia, así termina contigo. Como empiezas con Él, fe, así es como terminas con Él. Por la gracia de Dios y tu fe, recibes el Espíritu de Dios y para siempre vivirás en el Espíritu. Ahora, seamos honestos. Realmente necesitaba escuchar este mensaje yo mismo. Mientras preparaba este mensaje, de hecho me detuve en mi estudio. Pensé, ¿sabes? Necesitaba leer esto. Todos tenemos que hacer algo de autorreflexión cada vez en cuando. ¿Sabes? Cuando trabajaba como consejero, a veces dábamos pruebas de personalidad, evaluaciones de personalidades. Y hay varios tipos diferentes. Algunos te califican como un animal único, es decir, como un tigre o un zorro. Algunos te califican como un color especial. Y algunos te dan un número. Pero para mí, todos tuvieron prácticamente los mismos resultados. Yo soy un triunfador. Me gusta poner en marcha tantos proyectos como pueda. Soy competitivo. Mis hijos y yo siempre, cuando jugamos el golf, siempre tratamos de ver el que gane, se gana una gorra. Y bueno, pues soy tan competitivo. ¿Sabes cuántas gorras ya he acumulado? Ninguna. Pero por eso voy a seguir tratando de ganarme una. Voy a seguir intentándolo. Siempre me preocupo por las personas y por satisfacer sus necesidades. Pero como ya voy más en mi viajez, me voy haciendo más mayor, me pregunto, ¿cómo me calificará Dios? ¿Hice lo suficiente por el reino de Dios? ¿Honré a Dios en mi caminar? ¿Corrí hacia Él en mis momentos débiles? ¿Podría haber alcanzado a más almas? Y esto es lo que tuve que aprender. Con Dios no hay números. Y con Dios no hay lista de logros. Cuando miras al Hijo, vives en el Espíritu. ¿Entendido? Entonces, miras al Hijo, vives en el Espíritu. Y luego aquí está el último, que evitará que caiga en esta trampa de desempeño y legalismo en las leyes, reglas, regulaciones y restricciones. Número 3, miras las Escrituras. Escuchas las Escrituras. Ahora, esto es muy inteligente. Mira lo que hace Pablo. Esto es bueno. Pablo no solo está hablando con los Gálatas, ¿correcto? Veamos qué tan buena es tu memoria. ¿Quién es el otro grupo que causa problemas en la iglesia? ¿Cómo les llamamos? Judiciantes. Digamos, la iglesia tiene judiciantes. Créeme,
Todos tienen fariseos en todas partes. Entonces, está hablando con los judaizantes. Estas son personas, recuerda, que están tratando de agregar a Jesús. Jesús no es suficiente, la gracia de Dios no es suficiente, tu fe no es suficiente para que Dios te acepte. Tienes que actuar, tienes que vivir con un cierto nivel, debes cumplir las reglas, debes mantener las regulaciones, no desafíes las restricciones. Entonces, ahora va a hablar con estos judaizantes. No lo saben, está a punto de clavarlos. De hecho, pone el clavo en el ataúd de ese tipo de pensamiento legalista. Mira, esto es muy brillante. Se refiere al padrino de todos los judíos. Se refiere al patriarca de la familia judía. Se refiere a quien llamaron aún hoy el fundador de su religión. ¿Cuál es su nombre? Abraham. Entonces, mira lo que hacen. En el versículo 6 de Gálatas 3. Del mismo modo, Abraham le creó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Ahora, Pablo hace algo que probablemente no notarás ni pensarás. Esta es una de las cosas más importantes que hizo en su ministerio. En los primeros 5 versículos, él está refiriendo a los Gálatas, a su experiencia, ¿correcto? ¿No recuerdas lo que te pasó? ¿No recuerdas cómo te prediqué a Cristo? ¿No recuerdas cómo respondiste al Evangelio? ¿No recuerdas cómo fuiste salvo? ¿No recuerdas cómo cambió tu vida? Entonces, los primeros versículos, él va a su experiencia, pero luego hace esto. Los lleva de regreso a las Escrituras. Quizás dices tú, bueno, ¿por qué es tan importante, pastor? ¿Por qué es tan importante? Estoy a punto de contarles algo que les digo que necesitamos escuchar más que nunca en este siglo y en la cultura en la que vivimos ahora. Quiero que escuches esto. Nunca juzgas las Escrituras por tus experiencias. Juzgas tu experiencia por las Escrituras. Me lo repito. Nunca juzgas las Escrituras por tu experiencia. Juzgas tus experiencias por las Escrituras. En otras palabras, lo que es correcto no es lo que usted cree que es correcto. No es lo que sientes que está bien. No es lo que esperas que sea correcto. No es lo que dicen las encuestas que es correcto. La prueba de fuego de la verdad no es nuestra emoción, es la palabra de Dios. Y entonces Pablo se remonta al primer libro de la Biblia, cuando Abraham comenzó con Dios y Dios comenzó con Abraham. Si no conoce la historia, es muy simple. De la nada, puramente por la gracia de Dios, Dios elige a Abraham. No por nada de lo que Abraham había hecho. Dios elige a Abraham y Dios le hace una promesa a Abraham. Abraham, si confías en mí, si me sigues, si me obedeces, haré de ti una gran nación y será una bendición para el mundo entero. La nación era Israel. La bendición fue Jesús. Y la Escritura dice, Abraham, quiero decir así, simplemente le creyó a Dios. Simplemente le dijo que sí a Dios. Él simplemente dijo que confío en ti, Dios. Y en ese momento, cuando tomó a Dios en su palabra y siguió a Dios, Dios hizo el resto. En ese momento Abraham fue justificado. Abraham estaba bien con Dios. Abraham tenía una relación permanente con Dios. Dios acreditó su cuenta con perfecta justicia. En otras palabras, en ese momento, en el momento en que aceptó la gracia de Dios por su fe, Dios finalmente aceptó completamente a Abraham. Y Pablo les dice a los judaizantes, a estos legalistas, estas personas estaban muy preocupadas por la religión y el cumplimiento de las reglas, que por una relación, él dijo, quiero que se den cuenta de algo. Dios aceptó a Abraham que no había sido circunscrito. Dios aceptó a Abraham que no había guardado la ley. Porque, por cierto, ¿recuerdas cuando Dios aceptó a Abraham? No había ley. No habían los 10 mandamientos, no había reglas, no hubo regulaciones, no hubo restricciones y Dios aceptó a Abraham. Ahora mira,
¿Cómo empezó Dios con Abraham? Comienza con una G. Gracia. ¿Cómo empezó Abraham con Dios? Comienza con una F. Fe. ¿Cómo terminó Dios con Abraham? Gracia. ¿Cómo terminó Abraham con Dios? Fe. ¿Y sabes qué es irónico? Esto es lo que es tan irónico. A Abraham se parecía más a esos cristianos gentiles que nunca habían oído hablar de Abraham que a esos judiciantes judíos que idolatraban a Abraham. Entonces este es un buen lugar para hacer esta declaración. De acuerdo, voy a salir del escenario por un minuto, pero verás por qué. En caso de que se le pregunte o en caso de que sepa que le han vendido una lista de bienes, el Dios del Antiguo Testamento es idéntico al Dios del Nuevo Testamento. No hay diferencia. No es el Dios viejo y malo del Antiguo Testamento y el buen Dios del Nuevo Testamento. Él es el mismo Dios y Pablo lo prueba. Si te pregunto hoy, ¿cómo somos salvos? Dices, bien, somos salvos por la gracia de Dios y nuestra fe. Exactamente. Entonces, examen de sorpresa, ¿cómo fue salvo Abraham? Sí, por la gracia de Dios y su fe. Nada ha cambiado. Exactamente lo mismo. Y por cierto, todos los que alguna vez han venido a Dios y han sido aceptados por Dios, han venido por fe. No había una manera de llegar a Dios en el Antiguo Testamento y una manera diferente de llegar a Dios en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido igual. Los sacrificios del Antiguo Testamento simplemente señalaban al sacrificio máximo en el Nuevo Testamento. Los corderos que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento siempre señalaban al cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Y Dios siempre se ha tratado de la gracia. Y toda relación con Dios siempre se ha basado en la fe. Por eso te digo que nunca caigas en la trampa del rendimiento y decirte o darte a entender que Jesús no es suficiente, que la gracia no es suficiente, la fe no es suficiente, el evangelio no es suficiente. Porque ser aceptado con Dios no está relacionado de ninguna manera con lo que hacemos por Él, sino con lo que ha hecho por nosotros a través de la cruz de Jesucristo. Y esta es la lección que quiero que aprendas hoy. Cuando quitas tus ojos de Dios y quitas tus oídos del evangelio y quitas tu corazón de la gracia, simplemente te preparas para el engaño satánico. Te preparaste para volver a la cárcel. Entonces, para ser claro como el cristiano, no es necesario que estés bautizado, no es necesario que estés circuncidado, no tienes que unirte a una iglesia, no tienes que guardar 10 mandamientos, no tienes que dar dinero, no tienes que hacer ninguna buena obra para ser aceptado por Dios. Ahora, si escuchó eso muy claro, levante la mano. Quiero un voto unánime. Escuche eso, ¿correcto? Escuché eso, ¿correcto? Ok, pero no he terminado. Pero cuando eres verdaderamente aceptado por Dios, cuando tu fe se conecta verdaderamente con su gracia, lo que debes hacer se convertirá en un deseo. Querrás ser bautizado, querrás unirte a la iglesia, querrás dar dinero, querrás guardar los 10 mandamientos, querrás hacer buenas obras, no para que te ganes el amor de Dios, pero porque estás agradecido por el amor de Dios. Entonces, si no cree que lo que dije hoy sea poderoso, permíteme mostrarle cuán poderoso es esta verdad. Pero te voy a decir algo que vas a decir, nunca pensé en eso. ¿Entiendes que lo que te he dicho hoy, si es verdad lo que escribió Pablo, entiendes que es verdad? Es la respuesta a los problemas del autoestima. Es la respuesta a los problemas de la culpa. Es la respuesta a los problemas de relación. Quizás dices, no lo entiendo. Mira esto. Dios me ha aceptado por su gracia. Yo acepto la aceptación de Dios por mi fe.
Entonces, Dios dice, José, solo por mi gracia te acepto. Digo, Señor, solo por mi fe acepto que me aceptas. Ok, todos entienden. Se pone mejor. Mira, porque Dios me ha aceptado, puedo aceptarme. Ya no tengo que sentirme inferior a los demás. No estoy celoso de nadie porque tengan dones y habilidades que yo no tengo. Porque Dios me hizo quien soy. Dios me ha aceptado por ser tal como soy. Soy tan importante para Él como cualquier otra persona. Entonces ya no tengo que preocuparme por todos esos problemas de autoestima. Oh, pero se pone mejor. Mira aquí, cuando me acepto, puedo aceptar a los demás. Elimina el racismo, elimina los prejuicios, elimina el sesgo. ¿Ves cómo la gracia, ves cómo Dios, ves cómo el Evangelio responde a todas esas preguntas, a todas estas preguntas profundas y difíciles? Es asombroso. Entonces la gran pregunta que tenemos que responder es esta. ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que Jesús ha hecho por ti o lo que haces por Dios? Aquí están las buenas noticias y terminamos con esto. Dios quiere que comiences fuerte. Dios quiere que termines bien. Dios empieza contigo por gracia, tú empiezas con Él por fe. Dios terminará contigo por gracia y tú terminarás con Él por fe. Y cuando lo hagas, empezarás fuerte y terminarás bien. Y serás libre para siempre. Estamos muy contentos de que haya sintonizado aquí en el canal de YouTube de Por Su Gracia y esperamos que haya disfrutado el sermón de hoy. Asegúrese de hacer clic y seguir esta página y siéntase libre de dejar cualquier comentario a continuación. Nos encantaría escuchar sus pensamientos del mensaje de hoy. Y antes de irme, permítanme compartir con ustedes algunos pensamientos para considerar y entonces orar con ustedes. Primeramente, ¿en qué áreas batalla con la libertad en día de hoy? ¿De qué manera siente la tentación de regresar a la prisión de la vida que tenía antes de Cristo? Segundo, mientras camina con Cristo, ¿se concentra más en lo que Jesús ha hecho por usted o en lo que usted hace por Él? Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Como cerramos con oración, queremos orar para la familia de mi cuñada Rachel por la pérdida de su hermana al cáncer. Que la paz del Señor los sostenga. Padre Celestial, gracias por tu palabra y las verdades que contiene. Gracias porque todo lo que tuve que hacer para recibir el perdón de mi pecado y la vida eterna es confiar en la obra consumada de Cristo por fe. Gracias que mi salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo ha hecho. Sé con la familia de Miriam Knoy en este tiempo de luto. Tómalos en tus brazos y abrázalos en tu amor y paz. Alabado sea su santo nombre. Amén. Bendiciones.